CCH Comunica te da la bienvenida al acontecer de la vida académica y de vinculación social de esta gran institución. Así que, ¡comenzamos! Bien, aquí estamos en el programa de CCH Comunica y tenemos el día de hoy de invitado al antropólogo Armando Mesa, que fue alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades en la UNAM, en la primera generación. De la primera generación del CCH Oriente. Muy bien, perfecto. Sí. Y bueno, lo hemos comentado aquí, se han cumplido 50 años de la creación del CCH, después de la entrada de funcionamiento de los CCHs de la UNAM en la Ciudad de México, y en este año los 50 años del CCH de Durango, de la Universidad Juárez, que es el único CCH de provincia. Eso es muy interesante. Y de los 50 años, a veces mucha gente, oye, pues 50 años de un modelo, de un sistema, pues ya se quedó rezagado. Pero increíblemente no, porque además la educación y la cultura no siguen los tiempos normales, sino que muchas veces ideas, proyectos de hace 2 siglos, de 3 siglos, incluso tú que eres filósofo, ideas milenarias, por ejemplo los estoicos, pues siguen teniendo mucha vigencia el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio bien interesante, le propongo aquí a mi invitado, el antropólogo Armando Mesa, que es que voy a ir leyendo lo que la página de la UNAM, del CCH, dice sobre el CCH y comentar qué tanto es importante para el día de hoy estas propuestas. Sigue siendo vigente pues la propuesta del Colegio de Ciencias y Humanidades. Dice, la misión. ¿Cuál es la misión del CCH? La misión institucional se funda en el modelo de acción educativa del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH, el cual desde su fundación en 1971, en razón de su profunda actualidad, ha constituido un modelo de bachillerato de alcance académico indudable. Su concepción de educación, cultura, enfoques disciplinarios y pedagógicos han mantenido su vigencia y adquirido en los últimos años una gran aceptación. El CCH busca que sus estudiantes, al egresar, respondan al perfil de su plan de estudios, es decir, con aquellas herramientas que aprendieron durante los 3 años de bachillerato. Y algunas de las ideas de la misión, tocayo, y con esto podríamos empezar a comentar, son las siguientes. En el perfil con el que deben de salir los estudiantes de CCH, que sean sujetos, actores de su propia formación, de la cultura de su medio, capaces de obtener, jerarquizar y validar información, utilizando instrumentos clásicos y tecnológicos para resolver con ello problemas nuevos. Quiero empezar desde una parte que le dices ahí que habla del modelo. ¿Y cuál sería ese modelo? Quizás venga más adelante, espero no repetirlo, pero una de las cualidades del modelo era articular ciencias y humanidades. Ahora sí que en el nombre lleva la penitencia, dicen, o lleva la situación. Sí. Y porque sí, conjugaba todo el pensamiento científico o el espíritu científico de cómo habría que investigar, por una parte, y las humanidades en términos de historia, filosofía, ética, y buscaba un equilibrio entre ser científico y al mismo tiempo humanista. Entonces, ese es un poco el modelo primigenio, el modelo de base del CCH, y eso era lo que le daba una competencia muy amplia en el ámbito educativo. Y luego, bueno, ahí empezabas a decir ya algunas características. Cómo usar formas clásicas y tecnológicas contemporáneas. Pues está esto vinculado a este avance de la ciencia y al uso de la técnica, como dirían los griegos, a la tecnología, en donde, bueno, si tienes un nuevo instrumental que puede ser útil, emplearlo. Si tienes acceso a ese instrumental, úsalo.
Y cuando habla de lo clásico, me imagino que es la observación empírica, que vas a los lugares y observas directamente. Pero si a eso llevas quizás una tablet hoy en día y vas haciendo un registro, digamos, de una encuesta de opinión o de una observación, pues ahí estás articulando el tono antiguo de la observación directa con la nueva tecnología. Entonces, la idea misma, como dice el modelo, como hace rato estaba hablando, de ciencias y humanidades, hace que tú puedas tener múltiples combinaciones. No sé si quieras comentar o presentar una nueva... Es importante idea. porque una de las cosas que todos los seres humanos debemos de aprender es a investigar. Creo que es un concepto que casi no se utiliza y se piensa que investigar nada más es función de una élite, ¿no? De científicos de alto nivel y especialidad para investigar, y no, todos los seres humanos, para conocer algo tenemos que investigar, ¿no? Incluso alguna vez en clases de metodología me tocaba preguntarle a mis alumnos, a ver, ustedes cuando les interesa a una muchacha, ¿qué hacen? Pues le investigan. Y recurren a investigación documental, gráfica, etcétera, ¿no? Al Face, ¿verdad? Algunos la siguen a su casa ya, o le preguntan a sus amigos, hacen encuestas, cuestionarios, es decir, utilizan una serie de metodologías de investigación para algo que parece muy simple y coloquial, como es conocer a otra persona que te interesa. Pero bueno, la investigación, saber hacer investigación es fundamental para todos los seres humanos y sobre todo, dice aquí, para resolver con ello problemas nuevos, los problemas de nuestra realidad. Sí, bueno, la idea del CCH era ver los problemas de una manera directa, y eso llamaba mucho la atención porque no hablaba de materias específicas, sino de situaciones, y esas situaciones las abordabas desde todos los ángulos posibles. Y es cierto, hay problemas y hay cosas que superan la dimensión del problema. Un problema, digamos, de antemano implica que sí hay una posible solución. Hay, como dice Gabriel Marceau, hay misterios que no se pueden resolver, pero eso es otra forma de vivirlo. Pero en términos de una problemática, digamos, educativa, social, que se pueda resolver, pues aquí entra en concurso todo lo que se está diciendo hasta este momento, las ciencias naturales, las ciencias sociales y toda la metodología disponible y toda la técnica para capturar esa información. Vamos a suponer la violencia, pues podría saber quizás en qué se origina esa violencia. Si la llevas a un extremo último así de psicología, pues te das cuenta que una persona violenta pues puede ser que tenga heridas no muy resueltas en su vida, pero puedes llegar a esa dimensión incluso de la resolución del problema. Puedes quedarte en una parte como, digamos, como administrativa de poder, como decir, bueno, en esta área no va a haber pleitos, digamos, ¿no? Pero también puedes llegar más profundo porque algunos problemas también tienen como las cebollas distintas capas que se pueden resolver. Entonces hay niveles donde puedes resolver algo y hay otros niveles más hondos que pueden resolver algo más profundo. Entonces, bueno, también habría que ver hasta dónde puedes hacer una investigación y hasta dónde y a qué medida puedes resolverlo. Y es lo que también las investigaciones se plantean. ¿Qué alcance va a tener tu investigación? O investigaciones que solamente son exploratorias del tema, digamos, ¿no? Hay investigaciones que solamente exploran el tema y dicen, wow, eso está que me supera. Y hay otras investigaciones que tienen más el tono pragmático de resolución. Y hay otras que dices, demonios, ¿a qué nos estamos enfrentando? En fin, de cualquier forma, la investigación te aproxima a vislumbrar y a conocer situaciones que de otra forma no lo pudieras acercarte. Pero es una gran revolución plantearte la investigación o ir a la realidad, porque uno de los defectos de nuestro proceso educativo en general es que es muy de la sapiencia del libro, o sea, todo viene en los libros y no tienes que salir fuera de tu casa ni fuera de tu escuela
ni ir a ciertos lugares a investigar. Es decir, todo es teoría, todo es abstracción, todo es saber. Y finalmente, si uno investiga a todas las personas que escribieron esos libros, la fuente principal y fundamental del saber humano es la investigación. O sea, finalmente la investigación es la que te permite ir conociendo la realidad. Bien, algo de sistemas SH, además de promover la metodología de la investigación y la investigación misma, dice aquí la página oficial de CCH, la UNAM, lo siguiente: quieren producir en el CCH sujetos poseedores de conocimientos en las principales áreas del saber, de una conciencia creciente de cómo aprender, de relaciones interdisciplinarias o multidisciplinarias en el abordaje de los estudios, de una capacitación general para aplicar sus conocimientos, formas de pensar y de proceder en la solución de problemas prácticos. Con todo ello tendrán las bases para cursar con éxito sus estudios superiores y ejercer una actitud permanente de formación autónoma, ¿verdad? Que eso es muy importante, la autonomía, sí. ¿verdad? Que es un principio también del colegio. Ahí yo quiero resaltar, ya hablamos un poquito de cómo un problema es un lugar de convergencia de muchas disciplinas. Aquí lo que quiero resaltar sobre todo son dos cosas. Que la persona que se está educando se va convirtiendo de un objeto que, como se decía en el pasado, al estilo del pedagogo brasileño Paulo Freire, que le depositaban el conocimiento y que era como un objeto que depositaban, lo que le llamaban la educación bancaria, a un sujeto que se vuelve activo en el conocer y que puede, por tanto, aportar ideas e incluso discrepar con ideas y discrepar con soluciones, encontrar nuevas opciones para también resolver viejos problemas, porque eso también se trata. A lo mejor hay problemas o hay situaciones que solamente tenían una vía aparentemente y no, resulta que hay otras posibilidades. Pero aquí lo clave es que ese sujeto del conocimiento también es un sujeto que intenta resolver los problemas y que no es un sujeto nada más individual. En ocasiones también puede adoptar la dimensión de un sujeto colectivo. Es decir, más trabajo en equipo. Exactamente, un trabajo en equipo. Así que todos estos principios son muy interesantes del CCH. Y siguen siendo, como bien lo decía la página de la UNAM, siguen siendo actuales, siguen siendo utilizados y siguen siendo una aspiración, incluso lograrlo en una institución, lograr esto es todo un reto. Por eso pues vamos a seguir platicando este tema sobre el CCH, que cumple 50 años aquí en Durango, aquí con el antropólogo Armando Mesa. En un momento aquí regresamos a CCH Comunica. Bien, pues aquí seguimos en CCH Comunica con el antropólogo y filósofo Armando Mesa, que es egresado de la primera generación del CCH Oriente de la UNAM. Sí. O sea, hace más de 50 años. Dios mío, no quiero ya ni saber cuánto tiempo ha pasado, pero sí. Eres un joven. Sí. Si Mick Jagger de los Rolling Stones sigue en el bailando, escenario, ¿verdad? A los 80 sí. años. Bien, estábamos comentando lo que dice la página del CCH UNAM sobre el CCH, porque más allá de los 50 años, la idea es ver qué tanto la propuesta pedagógica educativa del CCH sigue siendo válida. Y estamos viendo que es tan válida que ahora sí que ya quisiéramos que todas las escuelas preparatorias tuvieran la capacidad de formar con todo lo que estamos platicando, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto la cuestión de la investigación, de la multidisciplina, del atender problemas prácticos, el sujeto. de crear que los mismos estudiantes sean autónomos, ¿verdad? Tengan su propia forma de pensar y tengan sus propias herramientas para ser hombres libres. Y dice la página del CCH: además de esta formación como bachilleres universitarios, el CCH busca que sus estudiantes se desarrollen como personas dotadas de valores y actitudes éticas fundadas con sensibilidad e intereses en las manifestaciones artísticas,
humanísticas y científicas, capaces de tomar decisiones, de ejercer liderazgo con responsabilidad y honradez, de incorporarse al trabajo con creatividad, para que sean al mismo tiempo ciudadanos habituados al respeto, al diálogo, la solidaridad en la solución de los problemas sociales y ambientales. Bueno, pues ahí lo que hace es una enumeración muy afortunada de cualidades que una persona debería de tener en una sociedad. Tiene quizás esto de vigencia hace unos 50 años, me imagino que es un documento que viene de esa procedencia, y sin embargo, digamos, los valores éticos que ahí se mencionan. La ética es una forma de valorar tu propia persona y los vínculos que tienes con otra. Es decir, un respeto propio, un respeto de la otra persona, y disminuir en la medida de lo posible, voy a usar una palabra coloquial, agandalles entre unos y otros, maltratos, desacuerdos, violencia. Por un lado, entonces, está toda esa construcción ética de las personas, pero ahí también menciona algo bien bonito, menciona que también es una persona que tiene la sensibilidad de apreciar la belleza que le circunda, no solamente del mundo natural, sino de la creación humana, la música, las bellas artes, la pintura, en fin, alguien que tiene una sensibilidad, que tiene la capacidad de convivir con el otro y consigo mismo, y la capacidad de disfrutar, pero también la disposición para hacer trabajo social, que así esta última parte está vinculado a eso, y por tanto está como dotando a esa persona, a este estudiante desde muy temprana edad, de cualidades humanas importantes, pero también concordantes con una sociedad, y por tanto con una civilidad y con una ciudadanía que hay que tener. Entonces, ahí el plan pues es bastante generoso, ¿no? Tiene muchas aristas favorables, muchas perlas que hay que ir uniendo para hacer un bello collar, digamos, de la condición humana. Sí, hoy en tiempos de gente que lamentablemente se autolesiona, que a veces se le cierra el mundo, no tiene un proyecto de vida, pero además no sabe cómo disfrutar la vida. Creo que el aprendizaje de poder apreciar el arte, la naturaleza, las circunstancias de la vida, creo que es un arte fundamental para el buen vivir. Y bueno, esa es una de las labores del bachillerato. De hecho, es la última oportunidad en el bachillerato en la que puedes tener esta formación como integral, esta visión universitaria y universal de las cosas, porque ya después vas a una carrera donde te vas cada vez más especializando, encajonado un poquito, y siempre, y de hecho se ha recomendado a nivel mundial que a pesar de las especializaciones siempre tengamos una visión completa e integral de la vida. Dice el documento de la UNAM, por su trascendencia, el cumplimiento de esta misión del CCH debe determinar el rumbo de toda acción que se emprenda para construir el futuro de esta institución y su aportación a la renovación de la enseñanza media superior del país. Se espera que este conjunto de cualidades que hemos comentado permita a los egresados reconocer el sentido de su vida como aspiración a la plenitud humana según sus propias opciones y sus propios valores. Entonces, diríamos que es la misión, es lo que tiene que hacer el CCH para formar seres humanos nuevos. En aquel entonces, cuando se formula todo esto, esas ideas, esta forma pedagógica, se estaba pensando no solo en personas que fueran capaces laboralmente, que está bien, hay que ser capaces laboralmente, competentes laboralmente, sino aquí se estaba pensando en una dimensión más amplia y más humana. Finalmente, lo ha dicho Aristóteles desde hace mucho tiempo, los seres humanos estamos buscando felicidad y plenitud.
Y yo a veces me pongo a pensar si eso a veces no se oye muy fresa, muy de buena conciencia, pero es cierto, yo lo he ido observando a lo largo de mi vida. Una persona frustrada con cosas que no resuelve, lo único que va a transmitir a mediano plazo también es un poco esa frustración y contagiar esa frustración. Aquí se está buscando gente que sea, si no es estrictamente feliz, al menos plena y satisfecha. Y yo creo que también crear ciudadanos de esa índole, que sepan sonreír ante la vida, incluso en las adversidades, te genera la posibilidad de ser alguien más humano, más congruente, sin estar dando golpes abajo del cinturón, descalificaciones burdas, este mundo miserable que es muchas veces muy contagioso. Y en el CCH se está buscando eso, la plenitud profesional y la plenitud como ser humano. Entonces eso me sigue pareciendo muy óptimo, muy apropiado para esos tiempos. En un próximo programa entraremos a lo que son los principios del CCH, que son aprender a hacer, y algo que le agregan ahí, y estoy hablando yo de los niveles de educación de Naciones Unidas, es también aprender a convivir, pero la educación más avanzada a nivel mundial retoma mucho de estos principios. De hecho, hace rato tú comentabas que si este era un documento original de hace 50 años, no lo es el documento presente de los colegios de ciencias y humanidades, es decir, sí rescatan las ideas originales, pero son, al plantear que son la misión, toda organización tiene misiones y visiones. La misión es fundamentalmente lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer en tu realidad, y la visión es qué es lo que quieres construir hacia el futuro. ¿Cómo te proyectas hacia el futuro? Entonces es un documento, el que estamos leyendo, no de hace medio siglo, sino es un documento actuante, es un documento y que efectivamente enfrenta, también hay que decirlo, el CCH es transgresor de algunas ideas de la sociedad que se plantean esto que tú comentabas, nada más educar para ser empleado, para obedecer, para tener éxito, un éxito fundamentalmente basado en cuestiones económicas. Y entonces si tú no entras en esa lógica, vamos, que te da la sociedad actual, o una parte de las ideas preponderantes en la sociedad actual, pues te frustras cuando realmente existen otras vías para construir una plenitud humana, ¿no? Estaba yo viendo expertos en cómo, por ejemplo, el asunto del placer, que hoy se confunde mucho felicidad con placer, ¿verdad? Y el placer, bueno, pues tiene una serie de características el placer que efectivamente a la gente le da cierta satisfacción, pero que finalmente tiene un límite. Siempre los placeres tienen rebotes, ¿no? Una vez estaba el director de la Facultad de Psicología de la UNAM diciéndole, oiga, el placer tan importante que es la sexualidad, dice, pues siempre tiene un pico, pero también luego tiene que tener su descenso. Su descenso, no puede estar ninguna realidad en la plenitud. Y en cambio hay otros proyectos de vida, otros valores, otras cosas que ocurren en la vida, entre ellas la amistad, tus relaciones familiares, afectuosas, todo lo que hemos hablado del disfrute de la naturaleza, del arte y demás, que pueden generar ese estado que es tal vez menos espectacular, pero que te da esa idea de felicidad, de satisfacción, que te hace sentir a gusto en este mundo, ¿no? Entonces, CCH también tiene ese elemento como cuestionador, porque de hecho, recordemos que el CCH nace en las ideas del movimiento del 68, en el espíritu de los jóvenes que querían un mejor mundo en la década de los 60 del siglo pasado, y en ese sentido el CCH pues responde también a esa búsqueda de que otro mundo mejor es posible. ¿Cómo podrías tú sintetizar la aportación del CCH a la educación y a generar estos nuevos seres humanos? Pues yo creo que ya lo hemos dicho, ahorita lo vamos a decir de otra forma. Está buscando la integridad del ser humano, es decir, visto en su totalidad, no solamente en el área profesional
un buen ejecutante o un buen realizador, sino también un hombre con iniciativa, con autonomía y un sujeto que sepa vincularse a otras personas, que tenga no solamente la noción de la utilidad de las cosas, sino también saber aprovechar y saborear, como hoy dicen los nuevos filósofos, la utilidad de lo inútil aparentemente, como una poesía. En realidad una puesta de sol te puede poner muy contento, un buen atardecer te puede poner como al principito muy satisfecho. Entonces, tener la sensibilidad de percibir todo esto y saberse parte de la sociedad, pero incluso hasta del cosmos mismo, ¿no? Ahorita pensé en Schiller cuando habla de que el lugar que tiene el hombre en el cosmos. Bueno, no lo dice, pero si tú llevas la ética hasta el último extremo, te vas a dar cuenta que pues, estás en un planeta viviente y también te vincularías éticamente al planeta. Es decir, te vuelve muy atento y muy sensible a la totalidad en la que estamos uno envuelto. No quiere decir que vamos a intervenir en todo, pero que te hace muy concordante con todo tu entorno y te hace, sobre todo, una mejor persona. Que yo creo que ese es uno de los grandes fines de la educación. Agradecemos mucho al antropólogo y filósofo Armando Mesa que haya estado aquí con nosotros en CCH Comunica, en este debate y en este conocimiento sobre el proyecto CCH. Muchas gracias por su atención. Esto fue CCH Comunica. Te esperamos en la próxima. Mientras tanto, pásala muy bien.